Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien. Os doy la bienvenida un día más a mi canal. Adelante. Mariami. Hoy os traigo un tema relativamente duro porque en parte se refiere al fallecimiento de mi madre, pero también muy alegre porque considero que después de irse se pudo comunicar de alguna manera conmigo. Vamos a ver cómo ordeno las ideas, porque es un poquito complicado abrirse en canal aquí en el salón de tu casa sola frente a una cámara, pensar que todo este tema pues lo vais a escuchar, habrá personas que crean, habrá personas que no crean en esto ni en nada, o que no crean en esto y crean en otras cosas. Pero bueno, yo tengo clarísimo que yo a YouTube no he venido a mentir. He venido a contar vida, a compartir mi tiempo, mi vida, mis experiencias, mis vivencias, mis vivencias naturales que la razón y la lógica y la ciencia explican y las que la ciencia, la lógica y la razón no explican. Una de ellas es la que quiero relataros hoy. Mi madre, enfermó. El diagnóstico que le dieron era definitivo, no había nada que hacer. Se intentó frenar dentro de lo que en aquel momento era posible. Han pasado ya muchos años, falleció en 2001 y estamos a 2022. En 2 décadas, más de 2 décadas, la ciencia ha avanzado muchísimo. Y lo que hace unos años era muerte segura, hoy en día es una esperanza enorme de vida. De hecho, una amiga mía ha enfermado con la misma enfermedad hace unos meses, se le ha detectado a tiempo, se le ha operado y hoy en día puedo decir que mi amiga Gudrun está libre de esta enfermedad. Es cáncer, quiero decir que digo esta enfermedad, casi como un eufemismo, no, es cáncer y ya está. Mi madre no iba nunca al médico, ella decía cuando me pillen algo pues será ya para irme, vivió así y así fue como aconteció desgraciadamente para los que nos quedamos aquí, sin ella. Mi madre le dieron el diagnóstico, empezamos sus tratamientos, estuvo años luchando, a pesar de ser ya un tema metastásico, estaba ya el cáncer, el tumor, los tumores en este caso estaban ya, unos eran malignos y los otros que eran benignos estaban absolutamente avanzados. Y por tanto no había nada que hacer. Bien, mi madre estuvo plenamente consciente yo diría que hasta el último momento. Falleció con 64 años, con lo cual una mujer relativamente joven. Siempre digo que siempre se es joven para morir, pero bueno, es que en este caso muy anciana no era, claro. Además estaba muy bien de cabeza, de todo lo demás estaba muy bien. Y por tanto con ella mantuve largas conversaciones en el hospital. Yo ese tiempo dejé de trabajar, pedí una excedencia, en principio de 5 años, porque el médico nos había dicho que entre 2 y 5 años, pero que estaría más cerca de 2 que de 5, y bueno, realmente así fue. La cuestión es que mantuve con ella largas conversaciones, entre las cuales ella me decía siempre que si Dios le daba oportunidad y si le permitía, ¿no?, venir pues a saludarme, a bendecirme, a darme la bendición, porque para mí esto era un tema importante, ¿no?, es decir, ¿quién me va a dar la bendición?, ¿no?, porque yo entonces salía con un chico que era pagano, que no creía en Dios en absoluto.
que no es mi actual marido, era otra pareja. Y claro, no era una persona que pretendiese darme la bendición cada noche, evidentemente, como hacía ella. Y yo pensaba, claro, papá vive en un sitio, yo vivo en otro país, pues sí, podrá dar las bendiciones por la noche, pero ya la bendición de mi madre, con la pequeña cruz que me hacía en la frente, yo sentía que para mí eso era muy importante y que no lo iba a poder recibir jamás de mi madre. Y mi madre me dijo que si Dios le daba ese permiso, pues lo haría, lo haría. Y yo pensé, pero ¿cómo me voy a enterar? ¿Cómo te voy a sentir? Mi madre era una persona que tenía una profunda espiritualidad, así nos educó a los hijos. Lo que pasa es que mi hermano aprendió más que yo, desde luego. Y me dijo, cuando me vaya, en el momento en que me vaya, perdón, en el momento en que me vaya, mira la hora, fíjate bien en la hora, se fue a las 6:37 del 21 de marzo de 2001. Y cuando yo pueda pasar al otro plano, bueno, tú dirás, desde que yo fallezca hasta ese momento, te despertarás a las 6:37 de cada día y cuando ya me despida definitivamente y me vaya al otro plano, dejarás de despertarte a las 6:37 y te despertarás, perdón, bueno, pues a las 8, a las 9, a la hora que depende también de lo bien o mal que hayas podido dormir. Yo me pareció, y lo digo sinceramente con el corazón puesto en el canal, en este vídeo, sinceramente pensé que patinaba un poquito con la morfina y demás, sinceramente os lo digo, pero a pesar de que pensé que era un poco locura el que yo me iba a estar despertando a las 6:37 porque ella fallezca a esa hora, en fin, a 6:37 o a la hora que fuese, ¿no? Pero cuando falleció, miré el reloj, eran las 6:37, mi madre no vaticinó la hora, mi madre me dijo, a la hora que fallezca, mires el reloj. Aquella madrugada yo le di 2 besos, ella me había dicho, me quiero ir con tus últimos 2 besos. Le di 2 besos y expiró. Y miré el reloj de inmediato, eran las 6:37. Y yo le dije, papá, creo que ya se ha ido. Llamamos a la enfermera al médico, certificó su fallecimiento. Y bueno, rezamos un Padre Nuestro. Bueno, el médico nos sacó, certificó, tal, ya, bueno, pues rezamos un Padre Nuestro, la cubrimos y bueno, se la tuvieron que llevar debido al tratamiento que había llevado durante muchos años y nos recomendaron llevarla pronto. Bueno, pues se la llevaron. Bien, lo de ese día fue, os podéis imaginar, pues vete a la iglesia, el horario, el funeral, el tanatorio, no sé qué, llamar a la familia, llamar a los más allegados. Pasó el día y a la mañana siguiente, bueno, ya dormí en casa, ya no dormí en el hospital, lógicamente. Mi padre me pidió que durmiera a su lado, así lo hice. Y a la mañana pues me desperté, miré el reloj, que era un reloj de esos
de números azules, de esos que proyecta en el techo o en la pared de la habitación, ¿no? Y eran las 6:37 y le dije, mamá, ¿estás conmigo? Necesito tu bendición. Y yo sentía como un frío, es que esto cómo lo explico. Yo sentía su presencia, sentía que me daba la bendición. Y yo sabía que mi madre seguía en este plano, ¿no? Que todavía no había pasado al más allá o que estaba en el purgatorio o que desde luego al cielo todavía no había llegado. Ella me lo dijo así de claro, yo no sé por qué ella tuvo esa inspiración, pues igual mi hermano la orientó, Dios permitió, claro, Dios tuvo que ser que permitiera que tuviera esa premonición de la hora, no de la hora del contrario, sino que ella podía a esa hora despedirse de mí cada día hasta que se fue. Hasta que se fue definitivamente, quiero decir, hasta que pasó al otro plano. Es decir, ella, digamos, yo creo firmemente, porque lo he vivido con mi hermano, que se desprende el alma del cuerpo y no suben de inmediato al cielo, algunos sí, otros no. Bien, bueno, vivimos ese día, tanatorio, tatatín, tatatán, funeral, misa de salida al día siguiente, en fin, así varios días, y yo me despertaba todos los días a las 6:37, todos los días. Todos los días sentía un frío interior, un frío, como que pasaba, como cuando pasa una suave brisa fresquita y tienes la cara mojada y sientes esa humedad, te mojas la cara o te das con un abanico y sientes ese aire fresquito, ese frío en la piel, pues esa era la sensación. Pasaron varios días. Mi madre me había dicho que el día que no me despertase a la hora de su fallecimiento sería el día que entraba en el cielo, pasaba al otro plano, si es que Dios en su infinita misericordia y benevolencia, pues así se lo concedía. Y pienso que mi madre sí que fue al cielo porque aparte que era una persona buenísima, tenía una espiritualidad enorme, era muy devota. Y no es que sea tanto de misa diaria o rosario diario, que también, sino que tenía un profundo contacto con Dios, una unión íntima con su hijo José Ramón, con mi hermano, que ya había fallecido años antes. Tenía una comunicación con él impresionante. Yo también, como ya os contaré quizá en algún otro vídeo. Y además sufrió mucho en su vida, tuvo una vida muy dura, muy dura. Nació en diciembre del 35, en el 36 estalló la guerra, se vio separada con pocos meses, 15, 16 meses, de su madre. Vivió con sus tíos abuelos, que sí, que económicamente muy bien, pero que el dinero no lo es todo. Mis tíos abuelos la quisieron muchísimo. Esa tía era hermana de su padre, de mi abuelo, Manuel, que falleció muy pronto y mi abuela pues le dio, no en adopción, pero sí para que la cuidaran a mi madre, a los tíos, porque bueno, pues ellos tenían una situación económica mucho más holgada, mucho más ventajosa que mi abuela y bueno, pues se vio un poquito pues en la necesidad de cumplir el último deseo de su esposo, que fue que mis tíos abuelos se encargasen y cuidasen a la pequeña, a mi madre. Pero mi madre vivió con la sensación de tener una madre que no era su madre, que la madre era más madre de su hermano que de ella, en fin, que es complicado, la vida que tuvo era complicada, que tuvo un novio y ese novio parecía que no gustaba en casa, que al final se casó con él, que era mi padre, pero que todo fue como una lucha constante por
querer hacer y no poder, quiso estudiar y no la dejaron, quería estudiar geografía e historia, en fin, una mujer no tiene que estudiar, una mujer tiene que casarse y tener hijos, y, en fin, que tenían una mentalidad un poquito decimonónica, que es del siglo en el que ellos habían nacido, y con toda su bondad y todo su querer hacer bien, pero bueno, en fin, fue duro, fue duro. Económicamente no, pero no todo es dinero, como os decía. Por tanto, mi madre tuvo una vida complicada, una vida dura, y más adelante más dura, y cuando se casó, pues el matrimonio fue maravilloso con él, pero a la familia de él yo no sé hasta qué punto se portaron todo lo bien que se tendrían que haber portado, en fin, aquí podría hablar mucho, largo y tendido, pero como también es familia mía, no voy a entrar en este tema. Ya dije que había ciertas personas que yo no iba ni citar en mi canal y no lo voy a hacer. Disculpad si me prolongo, pero es que quiero que quede claro que el sufrimiento en este mundo tiene un valor sobrenatural y que las lágrimas, cada lágrima es un peldañito hacia el cielo, ¿no? Tienen un valor sobrenatural y Dios en su cruz nos enseñó, en la cruz de su Hijo nos enseñó que el máximo sufrimiento, la entrega por amor a la muerte, la entrega de la propia vida, tiene un valor sobrenatural. Por tanto, sé que mi madre, con aquella vida tan dura que tuvo, luego perder a su hijo, en fin, luego el cáncer, la enfermedad, el tratamiento, la poca aceptación de sus seres queridos, no me refiero a mi padre y a mí, a otros, de su enfermedad, en fin, su hermano, su cuñada, creo que se portaron muy bien, la otra parte, por parte de padre, en fin. Bueno, a lo que voy. Por tanto, lo que sufrió mi madre en este mundo, estoy plenamente convencida que subió al cielo. Aquella noche, aquella mañana, cuando ya me desperté, yo no sentí ningún frío, no sentí ningún aire, no sentí ninguna brisa, no sentí nada. Miré el reloj inmediatamente y eran las 8:30, 8:25, 8:30, pasadas las 8, desde luego no eran las 6:37. Me alegré mucho y le dije a mi padre, mamá está en el cielo. Y papá dijo, mujer, claro, mamá era muy buena persona, claro que estará en el cielo. Digo, no, ha entrado en el cielo hoy. Y mi padre, estas cosas, como no tenía muchas premoniciones y no tenía estas vivencias, esta espiritualidad, él no la vivía así, no creía mucho en estas cosas. Por tanto, yo respeto a la gente que no crea, pero sí es cierto que mi padre respetaba mucho, aun no creyendo, y me dijo, bueno, si te gusta creer esto, pues me parece fenomenal, pero yo creo que tu madre subió al cielo el día que murió, y yo pensé, no. Pero bueno, que yo creo en lo que creo y cada uno que crea en lo que quiera. Yo sé que hay un plano superior, hay un más allá, que cuando en mi vida he metido la pata hasta el zancarrón no he tenido ni idea de qué decisión tomar, y cuando iba a ser errónea me he despertado a las 6:37, esto lo sé seguro, y que a las 6:37, cuando hago algo, cuando tengo intención de hacer algo, pues dejar un trabajo, tomar una decisión más importante con un chico, a las 6:37 yo me despertaba, y hace muchos años que no, igual mañana sí, no lo sé, pero bueno, yo he madurado ya mucho, ya no cometo las locuras que cometía de joven, ya os contaré alguna locura también. Y a las 6:37, bueno, pues ¡ping!, me despertaba, sentía un frío y yo sabía que mi madre desde el cielo me estaba diciendo, no, estás haciendo mal, no tomes esta decisión, y era una comunicación con ella que yo la vivía como tal. No sé si os habrán pasado cosas de este tipo,
pues con horarios, con números. Yo de números tengo para escribir un libro. Pero si os ha ocurrido algo así, algo semejante o algo que os recuerde, una experiencia que no podáis explicar, no sé, de un alma que ha pasado al otro plano, que se ha comunicado de alguna manera, pues con un aire, con un frío, no sé, con palabras, con algo, os agradecería que lo comentaseis porque es compartir vida. Yo sé que hay mucha gente que no cree. Mi marido ahora sí, pero cuando le conocí no creía para nada en estos temas. Y hoy en día sí, porque yo creo que él ha tenido algunas experiencias y cuando yo se las he hecho ver y le he dicho, pero cariño, ¿no te das cuenta de esa vivencia que no tiene sentido, que no tiene explicación, que tiene que ser de un plano más allá, de un plano superior? Ha dicho, pues cuando vio a Dios, creyó. Así de sencillo. Pero no es cuestión de ver así con los ojos, ¿no? Es cuestión de sentir, de ver de otra manera. Os agradecería, por tanto, que comentaseis, que respetaseis a los que no creéis mi vivencia, porque es real, porque es verdadera, porque no necesito mentir y porque soy una persona que detesto la mentira, más aún todavía cuando se trata de un tema de fe y que para mí es tan trascendente y tan importante como este, ¿no? Como la fe, como las creencias, como las vivencias sobrenaturales. Suscribíos a mi canal si queréis. Voy a seguir contando historias de este tipo porque hasta que no me apunté todo lo que me ha pasado en la vida, por lo menos de lo que me he acordado, y tengo para varios vídeos, tampoco para todos los vídeos, ni mucho menos, pero bueno, 15 o 20 vídeos sí que puedo contaros las experiencias que he tenido, que he vivido, que he escuchado, que he sentido, que he experimentado, en definitiva. Muchas gracias por vuestra atención, manita arriba si os ha gustado, y si no, pues manita abajo, si no voy a cambiar, voy a seguir contando y relatando todo lo que Dios me ha permitido vivir. Muchas gracias por vuestra atención, un beso enorme, que Dios os bendiga y hasta otro vídeo. ¡Chao!